Asambleísta Linda Machuca. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Es una verdad incuestionable que el centro de la Constitución de Montecristi estuvo basada en los derechos humanos, que hemos dado un salto de conocimiento, de concepción del Estado. Es igualmente una gran verdad que se formula con sencillez. El Estado existe para el cumplimiento de los derechos humanos de todas y de todos. Entonces, cualquier medida que se tome para prosperar en tal sentido es bienvenida, más aún cuando no queremos que los derechos de la igualdad, los derechos económicos, sociales y culturales se constituyan en un mero discurso y que a través de este protocolo adquieran protección interna e internacional. No hay nada que discutir. Los demócratas que ponemos en la primera línea la protección y promoción de los derechos humanos, tenemos la claridad de apoyar un protocolo facultativo para dar sustento a los derechos económicos, sociales y culturales, instrumento que busca que los derechos estén tan protegidos que el más pequeño de los ciudadanos pueda acceder a mecanismos internacionales de protección cuando es impotente frente a un Estado que los atropella. Y aquí hay que mencionar que desde luego el mismo protocolo establece que en primer lugar hay que agotar todas las instancias a nivel local, nacionales, para luego acudir a las instancias internacionales. Déjenme hacerles una reflexión proveniente de la realidad para entender la importancia de aprobar por unanimidad el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto como paso previo a la ratificación por parte del presidente de la República. Algunos ejemplos pueden ser más ilustrativos que muchas palabras. Y me voy a referir, por ejemplo, a lo que ocurrió hace algunos años, un gobierno del pasado, de ingrata recordación además, en donde el presidente de la República de ese entonces tenía en su escritorio la firma de un decreto ejecutivo para cerrarle la puerta a los medicamentos genéricos retrovirales para el tratamiento del VIH-Sida. Si la lucha social para impedir esta medida administrativa, que habría significado una verdadera pena de muerte para muchos enfermos, no hubiera sido capaz de impedir su vigencia, cualquier ciudadano víctima de tales medidas habría podido reclamar en lo interno con pocas posibilidades de éxito en la defensa del gran derecho de acceso a la salud para grupos que hoy identificamos como grupos de atención prioritaria. Solo con este instrumento que hoy se podría este ciudadano o ciudadana llegar al ámbito internacional para reclamar tales derechos que le afectan a él o a ella en forma personal, pero desde luego también a un colectivo que está en iguales condiciones. Dicho en otras palabras, en aquella ocasión, cuando se pretendía impedir el ingreso a nuestro país de los medicamentos genéricos, se estaba atentando contra el derecho al acceso a la salud y a las medicinas, en aquel caso, de personas en situaciones de alta vulnerabilidad. Eso como una medida pública. Gracias, desde luego, al trabajo y a la gestión intensa que desarrollaron varios movimientos y organizaciones sociales, esto no se llevó a cabo, no se ejecutó. Sin embargo, esa medida pudo haber sido también una motivación grande para acudir a las instancias internacionales en esta materia. Otro ejemplo podrían ser las víctimas de desnutrición crónica en un país donde la política pública podría ser, digamos, cada día menos inversión social para el ejercicio de los derechos a la alimentación y a la salud de niños, niñas y adolescentes. Podría ser este un buen motivo para acudir a mecanismos internacionales de protección. Y aquí una de las personas que estuvo en nuestra comisión mencionaba, por ejemplo, aquellas políticas en las cuales un gobierno disminuye los ingresos o el presupuesto más bien para temas como por ejemplo podría ser el de salud y los traslada a otras materias de inferior digamos, grado de importancia. En ese caso, sabemos que hay una población que es altamente vulnerada, que no es solamente una, que puede ser una, pero también son muchas más personas, por lo tanto pueden tener acceso a este mecanismo, a este recurso internacional. Otro ejemplo podría ser que no se integren medidas de acción positiva contra la discriminación que afecta a grupos humanos como mujeres, niños, afrodescendientes, indígenas,
personas en movilidad, migrantes. Yo quiero insistir en el hecho de que el aprobar hoy este protocolo le está permitiendo al país tener la seguridad de que hay otras instancias a través de las cuales podemos apelar por justicia. Independientemente de este gobierno, lo que estamos haciendo es generando un recurso para la historia de nuestro país, para la historia presente y futura del Ecuador. Podríamos aún abundar en ejemplos y definir mejor la apertura a mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, especialmente de aquellos que no han sido otra cosa que un discurso de campaña en ciertos gobiernos. Pero es suficiente para ilustrar la necesidad de abonar a favor de que tales derechos sean mejor sustentados en el orden interno y que el cambio que todos esperamos favorezca a aquellos que viven en mayor indefensión. Muchas gracias.